Muchas personas piensan que las enfermedades son designios especiales del tiempo o que son simplemente consecuencias del envejecimiento humano, pero realmente las enfermedades son el desconocimiento que tenemos sobre la utilización de nuestro cuerpo, nuestra máquina. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. ¿Qué es una enfermedad crónica? Las enfermedades crónicas son la primera causa de muerte actualmente en todas las partes del mundo. Básicamente, dentro de ellas encontramos la enfermedad cardiovascular, las enfermedades pulmonares, las enfermedades consecuentes del neurodegeneramiento, Alzheimer, todo lo que son enfermedades que tienen que ver con problemas circulatorios, en este caso como accidentes cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio, las enfermedades metabólicas como la diabetes y sus complicaciones como la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué se le dicen crónicas? Básicamente porque son enfermedades que van creciendo con el pasar de los años y muchas veces son asintomáticas en sus primeras fases. Esto hace que la persona cuando consulta ya en estadios muy avanzados y por eso se requiere el manejo farmacéutico de la misma. A esto se le denomina una enfermedad crónica. Dentro de cómo se produce una enfermedad crónica encontramos básicamente que son patrones de la utilización de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es una máquina y si nosotros no lo utilizamos de forma correcta en el trasegar de la existencia humana, lo que vamos a generar son patrones de comportamiento no viables que llevan a esta presencia de las enfermedades crónicas. Entonces aquí comenzamos con patrones que son muy normales en la población actual. Somos más sedentarios, tenemos una dieta un poco más densa en energía, tenemos consumo de algunas grasas que se cambian en formación cuando se manipulan, consumimos algunos aminoácidos de una forma, digamos, no bioquímicamente específica y tenemos una combinación de alimentos en el plato que muchas veces no es rentable para nuestro organismo desde el punto de vista físico y químico. También tenemos un medio ambiente pues, que es un poco más hostil, tiene un poco más de sustancias que contaminan el trasegar de nuestra existencia y eso hace que desde que estamos en el útero hasta que llegamos a X edad desarrollemos ciertas características, en este caso pues condiciones que pueden ser visibles como condiciones que no lo son. En este caso visible puede ser el peso o la ganancia del peso en el transcurso de la vida y pues alteraciones que muchas veces no podemos ver como la hipertensión, como el exceso de azúcar en sangre, como la pérdida de proteínas en la orina. Esto es lo que genera que nosotros tengamos una enfermedad crónica. Básicamente nuestro cuerpo, como les menciono, es una máquina. La máquina tiene dos comportamientos en el transcurso de toda su existencia, que básicamente pudiéramos decir que es como un switch de energía. Prendemos o apagamos el switch. A eso lo llamamos anabolismo y catabolismo. Anabolismo básicamente son todas las reacciones donde tenemos el switch prendido, es decir, el bombillo está prendido. Ahí lo que hacemos es ahorrar, guardar y generar un depósito. Y eso es un estadio que tenemos que hacer siempre cuando usamos la máquina. Cuando apagamos el switch lo que hacemos es gastar, ¿sí? Y utilizar esas moléculas que generalmente fueron guardadas y ahorradas en el momento en el que el switch estaba prendido, la parte anabólica. Cuando nosotros no sabemos usar ese switch de manera correcta en el transcurso de la vida, es donde las enfermedades se hacen presentes, es decir, la enfermedad se vuelve crónica. Ahora, las soluciones a una enfermedad crónica, pues, entre comillas, parecieran ser muy sencillas, que básicamente son las recomendaciones que recibimos de un médico. Que hagamos ejercicio, que hagamos alguna restricción de energía, que nos tomemos algún medicamento para restringir la afluencia de algún nutriente o la energía, que hagamos alguna restricción de aminoácidos o proteínas, que hagamos uso de algún fármaco que puede disminuir ese switch anabólico y que hagamos algo que se llama la inhibición de las vías anabólicas. En este caso, pues buscamos que el switch esté mayor tiempo apagado y no prendido. Eso es cómo se produce una enfermedad crónica, es decir, una hipertensión, una diabetes, un cáncer, y cómo lo podemos tratar.
Esto es lo que actualmente usamos desde el punto de vista médico para poder ayudar a una persona que está atravesando una situación en una enfermedad crónica. ¿Cómo podemos hacer que el tratamiento de una enfermedad crónica nos lleve a un buen norte, es decir, que tenga un buen desenlace? Básicamente esas reacciones de prender y apagar, como les estaba comentando, tienen mucho que ver con el uso de los nutrientes y el oxígeno en nuestras arterias. Nuestro cuerpo está lleno de vías de comunicación que despachan hacia las células oxígeno y nutrientes. Ese tejido, se puede denominar un tejido endotelial, tiene que llevar todo lo que es alimento en toda la existencia humana. Cuando nosotros consumimos su alimento, tenemos dentro de nuestra sangre la presencia de unas sustancias que se llaman factores de glicación avanzada, y eso lo tenemos todo el transcurso de nuestra vida. A medida que nosotros prendemos esos factores de glicación avanzada y nuestro cuerpo no puede limpiarlos, es decir, no puede sacarlos del sistema, nuestras arterias, nuestras venas, nuestras vías de comunicación se vuelven viejas, se envejecen, se vuelven torpes y su mecanismo de funcionamiento va perdiendo utilidad. Esto hace que nuestro cuerpo en esta atmósfera terrestre se oxide. Nosotros estamos destinados a oxidarnos, es algo inherente a vivir en este planeta. Esto hace que nuestro cuerpo pues tenga unos sucesos, básicamente nos oxidamos, hacemos glicación de algunas moléculas, activamos unas vías que se llaman vías de polioles, formamos peróxidos de nitrógeno y esto va haciendo que nuestras vías de circulación pequeñas o la microvasculatura sufra enfermedades, neuropatía, nefropatía, retinopatía, vasculopatía. Básicamente esas son las primeras vías que se dañan, las más pequeñas. Si nosotros no aprendemos a tratar esa condición de daño, lo que vamos a activar son unas proteínas que se llaman proteínas quinasa C. Esas proteínas son las que hacen que nuestros genes se prendan y esos genes pueden desencadenar una cantidad de sucesos nefastos para una persona. En este caso, por ejemplo, una activación de una enfermedad autoinmune como el lupus, la artritis reumatoidea, el Sjögren, vasculopatías, por ejemplo, síndrome de artifosfolípido. Entonces, muchas veces la persona que sufre de hipertensión, diabetes, una enfermedad crónica, converge con esta enfermedad, que básicamente es una activación de genes. Y generalmente esta persona que no aprende a utilizar su máquina termina en un cáncer. Y esto es el desenlace fatal de una enfermedad crónica, la complicación de la misma. Básicamente podríamos resumir que las enfermedades crónicas son una avalancha. Comienza desde algo muy pequeño, una bolita de nieve, que si la persona no logra contener termina siendo una avalancha y termina costándole su existencia. Entonces, ¿cómo tratamos una enfermedad crónica? Pues los medicamentos que tenemos actualmente están destinados a tratar el síntoma, en este caso, pero no la causa. La causa de las enfermedades crónicas está en esa imagen que estamos viendo. Si nosotros no aprendemos a utilizar la máquina que tenemos, no la interpretamos bien, no le damos buen uso a ese switch de prendido y apagado y desencadenamos todo este tipo de sucesos, lo que vamos es a complicar una enfermedad y simplemente vamos a estar tomando fármacos. ¿Cuál es la idea entonces del tratamiento de una enfermedad crónica? Cambiar patrones. Y uno de los patrones que tenemos más frecuentemente, digamos, menos útil en nuestra máquina es los patrones de alimentación de prendido y apagado del switch. Si nosotros aprendemos a manipular eso, muy probablemente las enfermedades crónicas no requerirían de manejo farmacéutico y todo esto es reversible. Podemos, una vasculatura que está siendo envejecida y oxidada, la podemos tener mucho más bonita y mucho menos hostil simplemente con cambiar patrones de alimentación. En este caso, la alimentación molecular puede ser una de las alternativas más importantes en la reversión y en el tratamiento de una enfermedad crónica. Acá en el Centro de Alimentación Molecular nos enfocamos en que la persona trate la condición crónica no con el síntoma, sino yendo realmente a la causa, utilizando las 3 reglas de alimentación molecular, aprendiendo a seleccionar los alimentos, a clasificar los alimentos y a combinar los alimentos de forma correcta.
Si quieres aprender un poco más sobre la alimentación molecular, te invito a que ingreses a www.alimentacionmolecular.org.